habilidades o con superdotación. Hay como distintos matices de lo que es tener un coeficiente diferente, un poquito más avanzado que el resto de los niños de su propiedad. Hay cifras muy importantes de un informe muy reciente sobre los niños que tienen esta condición en Uruguay. Y para comenzar vamos a conocer el caso de Valentino Silva, que ahora tiene 10 años, pero al año y medio empezó a hablar. A los 2 años empezó a incorporar un poco de inglés y a los 6 años le realizaron esta prueba que comprobó que él tenía un coeficiente intelectual diferente al de los niños de su edad. Ceci estuvo con él, así que vamos a conocer a Valentino. Muy chiquito, empezaste a mostrar como alguna cosa bastante distinta a los niños de tu edad, ¿no? Como que tenías algunas capacidades de aprender a hablar más rápido, de aprender otras cosas. ¿Qué te han contado de tus capacidades cuando tenías así meses o poquitos años? Y no sé, ahora me contaban, yo qué sé, que aprendí a leer y que tenía un amplio vocabulario al año y poquito. Y eso, que mostraba, siempre había errores en algo y los comentaba así, entre nosotros, así. ¿Con 18 meses empezaste a aprender a leer? Sí. ¿Y vos cuándo te hiciste consciente? ¿Cuándo empezaste a poder ver que de repente con los chiquilines de tu edad había cosas que vos podías razonar o podías hacer y no eran tan compatibles con la edad que vos tenías? Cuando estaba en segundo me pasaba mucho, que yo le decía, en esa época escribir cuentos, cosas así, era lo más que hacíamos en ese tiempo. Y yo siempre decía, puedo usar comillas, cosas así. Todos decían, ¡guau, qué cosa rara que usa! Y así yo decía, pero es re normal eso. ¿Te sentiste mal por eso o te aburrías en la escuela, por ejemplo? Aburrirme me pasó toda la vida, siempre o me ponía a dibujar o algo, porque siempre me pasaba eso de aburrirme. Porque los trabajos los terminaba y no tenía muchas cosas para hacer. ¿Cuándo te enterás de que realmente tu cerebro de repente estaba por encima del coeficiente intelectual de los demás? Cuando me lo dijeron oficialmente, estaba en cuarto. Un día salí de la escuela después de hacer varios exámenes o cosas así. Y me dijeron que ya habían hecho los... sí, el test lo hice y ya había dado que tenía un 95% de superdotación. Hoy por hoy, ¿qué sentís que te gustaría estudiar? ¿En qué encontrás realmente interés que no te aburrís? Y de lo que no me ha aburrido el último año y medio es de robótica, de programar, de crear. Es un tema que me gusta mucho. Y las computadoras, la tecnología también es un tema que me gusta mucho. Es asombrosa la historia. Sí, lo tenemos acá, Valentino, en los estudios de tarde o temprano, está detrás de cámaras, que vino también acompañado de su familia. Y uno piensa, hace empatía, ¿no? A mí si me tocara un hijo con estas características, ¿qué haría, no? Porque en un principio uno como madre dice, lo que yo quiero es que mi hijo sea feliz, que esté bien, que emocionalmente esté bien, que cumpla cada una de las etapas que tiene que cumplir de acuerdo a la edad, pero también de acompañar esa mente tan brillante que puede llegar a marcar la diferencia en el mundo, ¿no? Sí, de repente puede ser un gran aporte. Totalmente. Sobre todo eso, sobre los desafíos que presentan los padres, estuvo conversando la mamá de Valentino, Ximena. Tenía 3 años, 4, y ahí empezó a notarse que era distinto. Y después ya en la parte escolar, que ahí sí, al tener que quedarse quieto y 4 horas sentado y todo, empezó a dificultar con los otros compañeros y eso. Y me llamaban día por medio, 2 veces por semana, que Valentino se movía para acá, se movía para allá, distorsionaba la clase y tal. Y ahí empezó todo. Nuestro camino, porque fue complicado llegar a gente que entendiera qué era lo que le pasaba a él y cómo poder ayudarlo. Yo hice psicodiagnósticos en la mutualista, con psicólogos, con neuropediatra, descartamos hiperactividad también. Y no teníamos para dónde, hasta que un día, mirando en el celular una entrevista, conocí un caso que había muchas características similares a las de Valentino. Y ya había recorrido tantos lugares, tocado tantas puertas, que terminé mandando un mensaje y ahí me contactaron con la gente donde llegué ahora
y ahí fue donde empezó todo. Estamos hablando de grupos de padres con niños superdotados, Una psicóloga que era especialista en el tema, donde el diagnóstico fue positivo. ¿Para vos como madre fue un alivio darle una respuesta a las cosas que te expresaban desde los centros, desde las instituciones educativas de lo que pasaba con tu hijo? Sí, saber que era distinto, porque yo sabía que era distinto, pero no era algo malo. Difícil de encararlo, porque es algo nuevo, entre comillas, acá en Uruguay, que no se sabe mucho, y no tenés por dónde gente profesional en los colegios, las escuelas, es muy complicado. Y ahí empezamos a contactarnos con varios padres simplemente a veces para hablar y decirlo, no, a mí me pasa tal cosa, a mí me pasa tal otra, que no estaba sola, de que no era una locura lo que a mí me pasaba, de que yo qué sé, padres en el colegio no me hablaban, no me miraban, acá a veces en el barrio era bicho raro nosotros. ¿Tan así por qué? Yo creo que a los niños no les cuesta asimilar lo que a Valentino le pasaba, pero a los más grandes a veces sí. Que Valentino era a veces el que corregía en la clase a la maestra, a profesores, de que a veces teníamos que ir a poner la cara por él por cosas que eran injustas, simplemente por no aceptar algo distinto. Tremendo que sufran discriminación, ¿no? La verdad que no sé por qué, no me lo esperaba, pero sí ocurre. Y tenemos dos invitados especiales para ahondar en este tema, que son Fabián Piris, que él es integrante de la Asociación Altas Habilidades, Superdotación y Talentos del Uruguay. También es padre de Facundo y de Santiago, que tienen 14 y 10 años respectivamente. Y también nos acompaña la subsecretaria de Educación, Edith Moraes, bueno, porque recientemente se lanzó un informe que dejó al descubierto que alrededor de los 8 años hoy tenemos unos 3.900 chiquilines con altas habilidades, unos 1.200 superdotados, y si esto se extiende a lo que es la educación secundaria, estamos hablando de entre 12.000 y 15.000 estudiantes. Hay que ver cómo abordar desde la educación las necesidades que tienen estas capacidades diferentes. Sin duda. Gracias por acompañarnos a los dos. Y bueno, en un principio preguntarles cuáles son los parámetros que identifica a un niño como superdotado. Es importante diferenciar lo que es altas, o se le llama altas habilidades, de lo que es la superdotación. Hay distintas maneras de medirlo, pero lo que es el cociente intelectual ya establece que, habiendo obtenido un puntaje entre 115 y 126, estaríamos en presencia de alguna alta habilidad o más de una alta habilidad por parte del niño. Y desde el 126 prácticamente es el 130, el 126 es por margen de error. Del 130 en adelante ya estaríamos frente a lo que es un niño superdotado. ¿Y eso quiere decir que puede incorporar conocimiento más rápido? ¿O qué es lo que quiere decir? No, quiere decir que tiene una capacidad intelectual general de mayor potencial, y es general. Lo que cuando hablamos de personas no es solo lo que hace a la estructura cognitiva lo que define su persona o su personalidad. Hay otros elementos. Entonces, suele haber un equilibrio entre los aspectos emocionales y los aspectos intelectuales. Bien. Cuando estamos en presencia de una sobredotación, a veces ese desequilibrio se manifiesta de manera que aparece muy cargado lo que tiene que ver con los aspectos intelectuales en desmedro de aquellos aspectos más sociales, claro, o emocionales. Porque los chiquilines no dejan de tener la edad que tienen, y creo que ahí, claro, Fabián, vos como papá te enfrentás al principal desafío de cómo hago que mi hijo siga siendo niño, pero también acompasando sus habilidades y reforzándolas, porque en realidad son mentes brillantes, excepciones que pueden llegar a marcar la diferencia. En tu caso, tus dos hijos tienen superdotación. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Mira, todo comenzó con mi hijo más grande. Él había sufrido algunos episodios de bullying en la escuela
así como decía Valentino, que generalmente se ríen o no tienen puntos de conexión, no tienen puntos de interés con sus compañeros. Y a partir de todo eso llegó un momento en el que el bullying fue extremo y empezamos a buscar algunas alternativas, algunas con la institución y algunas por fuera. En la institución, a donde concurría, no tuvimos respuesta y el problema para la institución era él, porque como decía ¿Era Edith, privado o público? era privado. Y dijimos que a qué edad. 10 años tenía. A los 10. Ya había 10, 11 años. recorrido un trecho. Claro. Y al mismo tiempo, además del bullying, él en las clases, ¿qué demostraba? Él siempre fue un chiquilín muy sumiso, muy respetuoso de la autoridad. Nunca fue de los revoltosos, digamos. Entonces, nosotros tenemos carpetas y carpetas de dibujos de cuando él terminaba antes sus trabajos, se ponía a dibujar, entonces lo canalizaba por ahí. Bien. A partir de que sucedió ese episodio que fue un mojón, buscamos algunas alternativas y terminamos en una clínica neuropediátrica aquí de Montevideo haciéndole el diagnóstico. Nosotros somos de Minas, entonces eso nos implicó viajes, 4 veces por lo menos. ¿Qué coeficiente intelectual tienen tus hijos? Es alto, son superdotados los dos. No nos gusta decirlo porque son simplemente números. Sabemos que son así, ellos se saben así, pero no nos gusta manejar los números. ¿Y ahora en qué situación están? O sea, ¿están mirá, en el año que tienen que estar según su edad o según su coeficiente? Mira, el más grande está en el liceo, este año va a ser 3er año de liceo. Lo que hemos logrado, lo único que hemos logrado es que con otro liceo, él va al liceo público, con otro liceo público no es un enriquecimiento, pero hay talleres donde él va, concurre y puede desarrollar un poco más su interés, que tiene que ver con la tecnología fundamentalmente. Y en el liceo donde hace su currícula estándar, la va haciendo sin ningún tipo de inconvenientes, hasta demasiado tranquilo, con los propios problemas de la adolescencia, pero ya alejado de todo aquello que es el bullying. Todo eso también con un importante apoyo psicológico que tuvimos que brindarle para que él pudiera reconocerse como un chiquilín que con sus pares iba a tener alguna diferencia porque sus intereses son distintos al de los otros chiquilines de su propia edad. Edith, ¿cómo es el abordaje a nivel histórico en nuestro país, en la educación, tanto inicial como secundaria, con chiquilines con estas características? Sin duda que los niños siempre estuvieron. Lo que es importante ahora, y para eso se ha hecho un estudio que justamente esta mañana se presentó, que consiste en ver quiénes son, dónde están y cuáles son sus características. Entonces, ¿para qué es necesario saber o contestar estas preguntas que se planteó la investigación? Para definir políticas educativas que de alguna manera los estén contemplando. La diversidad es el rasgo, es la característica hoy de la población escolar. Esa diversidad, esa heterogeneidad de rasgos que manifiestan los niños se presenta en cada aula. Sin embargo, lo más complejo y el desafío que se está presentando hoy es trabajar con la diversidad dentro del aula. O sea, que lo que se propone como actividad no sea el mismo ejercicio para todos, la misma actividad para todos, sino abrir una... Claro, y también puede pasar con niños con TEA, que también participen del mismo grupo diverso, entonces que se le den tareas a cada uno diferente. De parte de los padres, ¿ustedes por dónde creen que pueden ir las soluciones? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que más les alerta a ustedes? Y nosotros creemos que es imprescindible para estos chicos que exista un verdadero enriquecimiento curricular. Porque a nosotros como padres, nosotros hemos creado una asociación, no sé si lo habían comentado, pero hemos creado una asociación que se llama ASTUY, es la abreviatura de Altas Habilidades, Superdotación y Talentos Uruguay, donde tratamos de englobar todas las realidades de los padres que pasamos por situaciones como estas. Porque cuando te dan un diagnóstico, vos no sabés para dónde vas a salir. Y de repente, de un momento a otro, te encontrás con esta realidad y empezás a buscar. ¿Cuántos padres hay ahora en la asociación? Hoy somos 80 personas más o menos, nucleados en un grupo de WhatsApp. Tratamos de hacer reuniones a través de videoconferencias porque estamos en el sur del Río Negro, fundamentalmente localizados. No hemos logrado traspasar la barrera del Río Negro, pero esperemos llegar porque estos chicos están en todo el país y están en todos los contextos. Y desde la asociación, ¿qué les parece, por ejemplo, un primer punto a atender? ¿El tema de la diversidad dentro del aula o por otro lado? Para nosotros el primer punto como asociación es desmitificar a los chicos. Ese es el primer
punto que nos parece clave que la sociedad entienda que estos chicos tienen necesidades especiales también, educativas, pero también que tienen que ver con lo social, con lo psicológico, porque ellos necesitan insertarse, estar insertos en la sociedad también, a pesar de que sean más rápidos para aprender o tengan intereses distintos a los de sus compañeros. Entonces creemos que ese es el primer punto a atender. Y lo otro es lo que ya empezó a hacer el MEC. Nosotros con el MEC hemos tenido muchas reuniones. La primera fue allá por el año 2017 en un consejo de ministros en Minas. Y lo que pedimos es que se los identifique, porque estos chicos están en muchos lados del país, están en todos los contextos, y queremos que, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena como grupo de padres. Nosotros no somos técnicos, pero entre todos vamos teniendo charlas a través de WhatsApp donde las realidades de unos y otros son muy similares. Estos chicos en su gran mayoría son chicos que necesitan la justicia. Ellos siempre están buscando que las cosas sean justas a su entender. Son muy lógicos en su razonamiento. Y esas características, cuando un padre los ve en un hijo, de repente piensa que es así porque es la educación que les están dando en la casa. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que alguien nos vino a decir de afuera. Claro. No queremos que eso les pase a otros. Y por eso creemos en este grupo de padres que nos hemos juntado en Astuy que era necesario iniciar esta asociación para que desde la sociedad civil organizada, hoy estamos inscribiéndonos en el MEC, podamos aportar nuestro granito a la familia, porque esto no está solo en el ámbito educativo, también está en el nivel de la familia. Para nosotros es todo un desafío, ¿no? Totalmente. Bueno, y a propósito de este tema, Mario García, que él es diputado del Partido Nacional electo por el departamento de La Valleja, se acercó a esta asociación, a este grupo, y también presentó un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en diputados, que bueno, lo que busca es justamente poder abordar desde la ANEP a estos chiquilines para que puedan sacar a flote todas sus habilidades. ¿Qué te motivó en 2018 a presentar este proyecto para alumnos con altas habilidades o superdotación? Bueno, nosotros nos interiorizamos del tema en virtud de haber mantenido contactos con padres que nos transmitieron la problemática de sus hijos al no encontrar en el sistema educativo un amparo a la condición que ellos detentan. Tanto en ANEP como el Ministerio de Educación y Cultura no tienen visualizado como algo específico el tratamiento de estos chicos, y bueno, y ahí fue donde comenzamos a interiorizarnos, a estudiar del tema, hasta que llegamos a cerca de fines del 2008 a presentar este proyecto que tuvo media sanción en diputados en el periodo anterior y que bueno, nosotros pretendemos darle impulso ahora en estos primeros días de marzo. Incluso se lo planteamos al presidente electo, él vio con muy buenos ojos este proyecto, estamos viendo la posibilidad de incorporarlo a la ley de urgente consideración, pero esto lo está en definitiva lo vamos a discutir con toda la bancada, y si no, bueno, le daremos un trámite independiente intentando de llevarlo adelante lo más rápidamente posible. Hoy la problemática plantea que la gran mayoría de los docentes no saben cuando tienen frente a un chico con altas habilidades o superdotación. Y ahí ya comienza el primer problema, el no saber cómo tratarlo además, el no saber que se está frente a una persona especial que necesita, para poder desarrollar todo su potencial, necesita un plan diferente al resto de sus compañeros. Estos chiquilines no encuentran acomodo en el sistema, muchas veces además son víctimas de bullying, tanto de sus propios compañeros como de la propia institución. Y es un caso realmente doloroso, en primer lugar, muy problemático para todo el entorno, para los padres, para la familia, para los amigos, y que amerita además un tratamiento por estricta justicia, un tratamiento que en realidad los ampare y les deje desarrollar toda su capacidad. Además que me imagino también el interés como sociedad y como país de nosotros aprovechar al máximo mentes que tienen capacidades, altas habilidades para ciertas disciplinas. Incluso es beneficioso no solo para el niño y su familia, sino también para la sociedad en su conjunto. Sí, por supuesto. Ahora, en estos días, se va a dar a conocer un estudio
que hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que lo terminó sobre el año 2019, en donde ya se marca que hay un 2,8 de chicos superdotados y cerca de un 8% con altas habilidades. Y esto es muchísimo. Estamos hablando de 12, 15.000 chicos que evidentemente necesitan ser atendidos. Entonces ya sería un avance identificarlos. Claro, en realidad este sería como el primer paso, pero de todas maneras lo hablábamos también mientras veíamos el tape, la necesidad de continuar con este camino y de poder fomentar las habilidades, porque a veces la superdotación es específica con determinada área, puede ser la música, la danza, la tecnología. Exacto. Es infinito. Sí, esta rueda empezó a girar, era lo que nosotros pretendíamos desde Astuy. Creo que no puede parar. La investigación lo que permite es demostrar que estamos en los parámetros internacionales, con la cantidad de chicos que tienen superdotación y que tienen altas habilidades. Y que la ley que lo que hace es obligar a las instituciones a identificar a los chicos, termina englobando todo en algo que técnicamente Edith seguramente pueda explicarlo mejor que yo, pero que les va a aportar a los chicos lo que están necesitando. Bueno, muchísimas gracias Fabián y Edith por acompañarnos. La verdad, y qué interesante es esta rueda que ustedes empezaron a girar en conjunto con sus esfuerzos, porque hay que darles herramientas a ellos para que crezcan y que después sean un gran aporte para nosotros. Si estos 5.000 chiquilines encuentran la forma de encauzar todo ese potencial que tienen, el día de mañana somos un país súper desarrollado. Pero lo que importa es que este avance, que lo estamos calificando como tal, como muy valioso, es la evidencia para elaborar y diseñar la política educativa diversificada. Ahí recién van a aparecer los aspectos pedagógicos y didácticos. Y creo que esa es la etapa que viene. Y esa es la etapa que queda por hacer y donde juega un papel muy importante aquí institucionalmente la ANEP, y particularmente para atender desde temprana edad el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el cual hemos estado trabajando permanentemente en este estudio. Y hay varios colectivos también que se van a beneficiar. Sin Otros duda. padres que también se van a beneficiar de que se tenga en cuenta la diversidad a la hora de enseñar. Muchísimas gracias por su compañía. Qué interesante este tema. Pero ahora vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a Edificios con Historia, a conocer la historia de nuestro edificio